Me preguntaba, en realidad a través de nuestra audiencia, que hace las consultas generalmente a través del 2235-963-107, muchas consultas relacionadas al cáncer de vejiga. Sí. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, claro, cómo no. Mira, justamente hace muy poquito tiempo volví de un congreso que fue, es quizá el congreso más importante desde el punto de vista urooncológico. El que se hizo en Mendoza. Exactamente. Estuviste allí. El UroTarget. Y justamente el cáncer de vejiga fue uno de los temas que más se trató. En realidad se trata, la urología es una especialidad que tiene mucho de oncología, porque trata cáncer de próstata, que es el más frecuente, el de vejiga, que es el segundo, después el de riñón, testículo. Realmente es una especialidad también muy oncológica. Claro. Y dentro del servicio de urología de la Clínica Pueyrredón nos dedicamos mucho y somos centro de derivación de patología oncológica, tanto quirúrgica como tratamiento clínico. Y con respecto al cáncer de vejiga, al ser el segundo en frecuencia, es uno de los que más atendemos, más tratamos. Más atienden. Sí. Y es muy importante tener en cuenta algunas cositas, algunos consejos para los pacientes, en qué casos prestar atención, qué síntomas. Y el paciente tiene síntomas, ¿no? Claro, y qué factores de riesgo tenemos que modificar. Correcto. ¿Cuáles son los síntomas del paciente? ¿Dolor en la zona? En realidad el síntoma más frecuente es la hematuria, que es la sangre en la orina. Okay. El tema de la hematuria es que sí, realmente muchas veces llama la atención, asusta la hematuria, por suerte, asusta como orinar sangre. Claro, orinar sangre. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el paciente orina con sangre un día, al día siguiente, ya no orino más con sangre, no consulto. Y ese es el peor error, porque esa sangre en la orina tiene que hacer al paciente consultar. Bien. ¿Por qué? Porque muchas veces el cáncer de vejiga puede debutar con una hematuria, un sangrado, y por ahí desaparecer durante un tiempo. Y ese es el peor problema. Claro, porque a medida que avanza se complica la recuperación. Exactamente, tal cual, y llegamos a atenderlo en etapas más tardías. Y otra cosa también que es muy importante son los factores de riesgo. El factor de riesgo principal del cáncer de vejiga es el tabaco. Hay que entender que después de la afectación de la vía aérea, la afectación más frecuente del tabaco es la vejiga, que es la vía urinaria. Correcto. Entonces, es muy importante, por supuesto, el tabaco mata, eso ya lo sabemos, pero una vez que uno tiene algún antecedente familiar de cáncer de vejiga o ha tenido, por supuesto, algún pólipo en la vejiga, hay que dejar de fumar, de cualquier manera. Realmente estar sometido al tabaco aumenta exponencialmente el riesgo de cáncer de vejiga. De manera que el tabaco ataca en primera instancia los pulmones. Sí, es lo más frecuente por el lugar donde actúa el humo del tabaco, pero las toxinas, los agentes carcinogénicos también, como se liberan por orina, afectan la vía urinaria. ¿Qué sugieren como tratamiento cuando esto ya apareció? Bien, primero, una vez que uno tiene ese episodio de sangre en la orina, hay que acudir al urólogo. Y se puede empezar a hacer el estudio de la hematuria. ¿Por qué? ¿Qué causa? Porque hay otras causas de sangrado en la orina, por supuesto. Hay infecciones, hay a causa de piedras o litiasis. Entonces, hay otras causas. Si nosotros hacemos estudios diagnósticos, como por ejemplo ecografías, estudios de imágenes, cistoscopías, que es con una cámara entrar a través de la uretra, inspeccionar todo el revestimiento interno de la vejiga, ahí vamos a hacer el diagnóstico definitivo de un pólipo de vejiga. Eso se llama cistoscopía. Eso se llama cistoscopía y es el estudio de elección para determinar si existe o no un cáncer de vejiga. Por lo general, el cáncer de vejiga se manifiesta como un pólipo, una lesión polipoidea sobreelevada en la vejiga, que hay de varios tipos. Correcto. Hay pólipos que se llaman pediculados,
que quiere decir que están adheridos a la pared de la vejiga por medio de un pedículo, con un pelito, un piecito solamente que lo une al pólipo. Y después hay otros que son sésiles, que realmente la base de implantación suele ser mucho más gruesa, más grande, y esos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque tienden a infiltrar profundamente en las capas de la vejiga. Entonces son los que son los más peligrosos, los que tienen mayor causa de muerte y demás. Correcto, el paciente se recupera en la gran mayoría de los casos. Sí, en los casos de los pólipos sésiles y los que están superficialmente ubicados en la vejiga, ¿qué quiere decir esto? Que no invaden la capa muscular de la vejiga, por lo general con las resecciones que uno hace como tratamiento. Ese es el tratamiento quirúrgico del cáncer de vejiga, que es la resección transuretral, con elemento que uno coloca a través de la uretra, esto sí ya con anestesia. Exacto. Se va resecando, sacando de a poco ese pólipo, y todo eso se manda al patólogo. Cuando el patólogo nos dice que sí, evidentemente se trata de un cáncer de vejiga, pero que el pólipo no infiltra la capa muscular, o sea, está superficialmente ubicado en la vejiga, esos pacientes suelen tener buena evolución, buen pronóstico, y cabe muchas veces en ellos un tratamiento local, que es con una quimioterapia o una inmunoterapia endovesical. O sea, solamente es un líquido que se instila en la vejiga, exactamente, y eso disminuye las chances de recidiva, o sea, de reaparición de estos pólipos, y de progresión, o sea, que estos pólipos vengan de características más agresivas que como venían. Otra cosa importante, en el caso de que ya haya alguna afectación del músculo de la vejiga, sí, hay veces que hay que hacer otro tipo de tratamientos quirúrgicos, que hay veces que es incluso hasta sacar la vejiga. Correcto. Y bueno, y también una de las cosas que más se habló en este Eurotarget fue del tratamiento por medio de drogas, de quimioterapia en cáncer de vejiga, que también está muy avanzado, afortunadamente. En los casos, sí es cierto, en los casos en donde hay que extirpar completamente la vejiga, ¿cómo se reemplaza eso? Se reemplaza por intestino. Por intestino. Por intestino es lo más frecuente. Tanto intestino delgado, a veces intestino grueso. Luis, muchísimas gracias nuevamente por este ratito. Por último, me gustaría preguntarte cuál es el balance que se ha detectado o cómo se ha avanzado en el Congreso de Mendoza. Sí, bueno, realmente es un congreso en el que se tratan todos los temas de oncología urológica, y los avances son enormes, tanto desde el punto de vista quirúrgico, porque tampoco me quiero extender demasiado, pero desde el punto de vista quirúrgico de las resecciones de los tumores de vejiga también hay novedades. Robótica, por ejemplo. Hasta eso, te diría, hasta eso. Son otro tipo de robots, pero se están haciendo las resecciones en bloque, que resecan en forma muchísimo más precisa y les da al patólogo muchísima más información para dar un buen diagnóstico. Va más en detalle. Sí, realmente es un congreso increíble para los que hacemos oncología urológica. Luis Vázquez Ávila, gracias por esta rato una vez más. Por favor, gracias a vos. Me preguntaba, en realidad a través de nuestra audiencia, que hace las consultas generalmente a través del 2235-963-107, muchas consultas relacionadas al cáncer de vejiga. Sí. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, claro, cómo no. Mira, justamente hace muy poquito tiempo volví de un congreso que fue, es quizá el congreso más importante desde el punto de vista urooncológico. El que se hizo en Mendoza. Exactamente. Estuviste allí. El Eurotarget. Y justamente el cáncer de vejiga fue uno de los temas que más se trató. En realidad se trata, la urología es una especialidad que tiene mucho de oncología, porque trata cáncer de próstata, que es el más frecuente, el de vejiga, que es el segundo, después el de riñón, testículo,
realmente es una especialidad también muy oncológica. Claro. Y dentro del servicio de urología de la Clínica Pueyrredón nos dedicamos mucho y somos centro de derivación de patología oncológica.